Así es, Celina. Nos acompaña nuevamente mi amigo licenciado Omar Romero. Le presento a Henry. ¿Cómo está? Él es terapeuta, investigador, testigo del contacto extraterrestre. Bueno, nosotros hemos anunciado con anticipación que vamos a hablar acerca de los lugares, pero con evidencia. Dale volumen, por favor, Chavo. Para entrar en Escuche, ambiente, esta canción entrar en nos ambiente. motiva. Miren, y fíjense que este es un tema, la nos verdad, empapa en que el tema. da mucho morbo y todo el Sí. mundo habla de esto, todo el mundo está pendiente de lo que puede ocurrir en el cielo, porque de vez en cuando se ven algunas lucitas, entonces uno dice, un ovni. ¿Será o no será? Te quedas unos minutos viendo y es un helicóptero o es un avión. Exacto. Pero Mira, muchas veces sí hemos visto. es importante saber diferenciar. Precisamente uno de los entrenamientos que uno debe tener en este campo es ese, saber qué es y qué no es y qué puede ser. Por ejemplo, hay un montón de fenómenos en la atmósfera que desconocemos. Entonces tenemos que entrar como más para no caer en un error y estar dándole alas a la imaginación de cosas que no Ahora, existen. cuando hablamos de evidencia, obviamente es una palabra que compromete en el sentido de que Sí. si estamos hablando de que podemos, o sea, es comprobable, a eso quiero llegar. Sí. Ahora, hablemos del Salvador y de otros casos, o comencemos quizás como los casos más famosos internacionales, como es obviamente Roswell, como Vaya, es pero el Antiguo Egipto. Si yo te nos decía remontamos hace a la un historia. momento de que para hablar de evidencias en el mundo tendríamos que hablar de tres grandes bloques. Por ejemplo, civilizaciones antiguas. Sabemos de Tiahuanaco, sabemos de Machu Picchu. Yo he tenido la oportunidad de andar en algunos de esos lugares y te digo de que la imaginación no te da para saber cómo fueron creadas esas estructuras. De hecho, hay canales internacionales que han hecho investigaciones muy profundas y todavía no he encontrado la manera de cómo esas estructuras pudieron hacerse hace miles de años. Son ciudades que conectan entre sí, hay túneles muy grandes que no pudieron ser cavados con la tecnología que había en ese entonces. Estás hablando de pico y pala, ¿verdad? Entonces, no puede ser. El caso de las pirámides de Egipto. Sí, exactamente. ¿Y cómo es de extraño de que las pirámides de Egipto están orientadas hacia la constelación de Orión? De hecho, se dice que de la constelación de Orión es de donde vinieron los dioses. Y las pirámides... ¿Cuáles dioses? Sí, en la antigüedad, por eso te digo, es un gran bloque que vale la pena analizarlo porque en la antigüedad se dice de que los dioses eran muy diferentes a las tribus o a las sociedades que existían en ese entonces. Mira, Omar, ya que hablas de las pirámides, Henry, muchos dicen, bueno, ok, digamos que sí tenían en esos tiempos los arquitectos e ingenieros las ideas matemáticas para construir la pirámide. Primero, ¿por qué una pirámide? ¿Por qué no un edificio tradicional de ciertas formas, estructuras arquitectónicas de la época? Vaya, Número dos, hay para una... terminar, la simetría del punto de la pirámide hacia abajo, Sí. que forma el triángulo perfecto de uno, dos, de los cuatro lados. Sí, y los bloques que tienen las pirámides también, que no son pequeños, o sea, son Sí, exacto. son enormes, sí. Mira, existe algo que se llama geometría sagrada. De hecho, nuestro cuerpo incluso es geometría sagrada. Las pirámides se ha comprobado de que, de hecho, existe una terapia que se llama piramidología, de que tú pones en una pirámide de escala, pones alguna fruta y no se te daña, te dura más. Pones una Gillette, por ejemplo, una hoja de afeitar, te dura más el filo. Entonces, la pirámide tiende a condensar mucha energía y a concentrarla en un solo lugar. En Cuba hay una carrera universitaria que se llama piramidología y que trata las lesiones de deportistas tratadas con pirámides. O sea, ¿Sí? es bien interesante. Nosotros ahí en la clínica estamos haciendo nuestros quininos en esa cuestión, ¿verdad? Pero contestando tu pregunta, la pirámide es una concentración de energía, es una forma especial de concentración de energía y en Egipto pues están orientadas hacia la constelación de Orión. De hecho, las pirámides no solo existen ahí. La constelación de Orión, ¿a dónde está ubicada según nuestro sistema solar? O sea, ¿dónde está orientada en todo caso? O sea, hay un mapa estelar, en cierta época del año las pirámides se orientan exactamente, pero lo que te quiero mencionar es que la distancia entre las estrellas que forman la constelación de Orión es la misma distancia de las pirámides ¿Sí? y la misma figura geométrica que existe. Hablando de eso y de posiciones y todo, fíjense que tuve la oportunidad de estar en Copán y ahí te dicen de que cuándo es, según el calendario maya, cuándo inicia la primavera, cuándo inicia el invierno y todo eso. Entonces, fíjense que el 21 de diciembre exactamente, dicen que es todo un espectáculo porque la sombra del sol
le da a las piedras, o sea, las piedras están ubicadas en un lugar estratégico que no te dan sombra por ningún lado. Ya. Pero además de eso, Copán. dicen en Copán, que a medida que va caminando el sol, en la pirámide principal, vos podés observar una serpiente que va avanzando. Entonces, ese es el inicio de primavera. Eso es más o Interesante, menos ¿eh? lo que sucede en México, ¿verdad? En México sucede un fenómeno exactamente igual, donde se ve que las gradas forman una serpiente que va. Entonces, ¿por qué la serpiente? Estamos hablando de Quetzalcóatl, estamos hablando de Kukulcán, que es la serpiente emplumada, un dios que vino de los cielos a enseñarles la agronomía, la matemática y este tipo de disciplinas a las sociedades que existían. Entonces, volviendo a lo de las civilizaciones antiguas, hay una que me causa especial interés. En la zona de la península del Sinaí, se ha encontrado, si hablamos de evidencia, se ha encontrado que hay restos de explosiones nucleares de hace 2025 años atrás. O sea, en el 2025 hubo una guerra nuclear. No sabemos entre quiénes, no sabemos cómo se dio, pero es extraño y es raro que hasta ahorita nosotros en la Segunda Guerra Mundial conocemos de Nagasaki y Hiroshima, y sucede que pasó en el año 2025. Entonces, O sea, en teoría ya otros seres tenían tecnologías, conocían esto y hubo un conflicto en ese sentido. Entonces, los textos antiguos también hablan sobre las vimanas, que eran los carros de fuego sobre los cuales se manejaban los dioses. Entonces, casi en todas las civilizaciones antiguas nos encontramos civilizaciones con dioses que son venidos del cielo, caídos del cielo, y quizás la más ejemplar es la Sumeria, ¿verdad? Porque estamos hablando de tablillas decodificadas de una civilización que nació de la nada y nació por la venida de dioses que vienen del cielo, precisamente. Omar, otra cosa y evidencia que son en diferentes partes del mundo en los maizales, que de una noche para otra... Vaya, ese es el tercer gran bloque. Ese es el tercer gran bloque que yo menciono, porque hablamos de evidencias en el mundo. Ok, tenemos civilizaciones antiguas que se han dejado evidencia de seres superiores que han venido a trasladar, digamos, información científica a las sociedades que empezaban a desarrollarse en el planeta. Esa es una cosa. La segunda cosa, estamos hablando de lo que tú mencionabas. Los crop circles son una evidencia tan clara que yo creo que la ciencia no le ha puesto la atención necesaria. Pero ha habido crop circles en Inglaterra, la mayoría se dan ahí, de que nos anuncian de catástrofes, nos anuncian equinoccios, nos anuncian, incluso hubo uno que sacó en dos caras superpuestas, digamos, un positivo y un negativo, la cara de Jesús. El rostro de Jesús de la Sábana Santa. Lo pude ver. Exacto, tú lo sobrepones, y aparece el rostro Ahí de él. vemos ciertas imágenes, en por ejemplo, tercera que estamos dimensión. hablando de algunas... Esa que ustedes ven ahí es una evidencia clarísima que apareció, como lo decimos, de la noche a la mañana, en total oscuridad, y que da la respuesta del mensaje de Arecibo. Ese crop circle dice la composición de los seres extraterrestres, su figura, los cromosomas, el origen en los planetas en el sistema solar, la forma de comunicación de ellos, la estatura y la población promedio de su planeta. ¿Qué es eso? ¿Como código binario? Exactamente. ¿Vemos ahí a otro? través del código Bueno, ese binario. Ese es una... ¿Ustedes lo identifican? ¿Qué es eso? Es una hoja ¿De ¿no? qué? De la marihuana, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese momento que apareció, se estaba dando una investigación sobre la marihuana o el cannabis, la cual cura el cáncer. Se encontró que la marihuana cura el cáncer. Entonces, estos seres nos estaban diciendo, pónganle atención al cannabis, porque ese es una planta sagrada que cura el cáncer. Pues mira, estos son ya ahí figuras estamos dimensión. hablando, exacto. Esa yo la traje porque dicen que los crop circles son hechos por personas. Entonces, ¿tú crees que una persona va a hacer eso? Esa complejidad tridimensional en un pasto. Yo le voy a decir algo. Sí, tal vez se puede, pero durante un largo tiempo. Pero estas imágenes aparecen de la noche a la mañana. O sea, no está... En sí, total oscuridad. Y en 6 total horas. oscuridad y todo. ¿Qué vemos ahí? Ok, eso es la serpiente sagrada que estábamos hablando hace un rato, y habla de, creo que habla del 21 de diciembre también, como una etapa en que termina un ciclo y comienza un ciclo. Entonces, la famosa serpiente sagrada, el Kukulcán, representado en los crop circles. Existe una inteligencia
que quiere hacernos saber las cosas importantes en este planeta y hacia dónde el ser humano debería de orientar sus investigaciones. Ahí está la cara que yo les digo, miren. Ah, ok, eso es lo que decías. Hay un positivo y un negativo. Resulta que son dos crop circles que aparecen como a 200 metros de distancia. Ajá. Cuando tú lo sobrepones, aparece abajo la cara de Jesús en el Santo Sudario. Esa es la Esta es la del Santo Sudario, sí. exacto. Que es, digamos, que Entonces nos según la dicen, investigación del rostro, la figura más parecida de cómo fue. entonces en teoría. ellos nos dicen hacia dónde debemos de orientar nuestra atención y nuestra energía, ¿no? Son mensajes que la ciencia oficial no dice nada, la NASA no dice nada, los gobiernos no dicen nada, solo son investigadores independientes que se toman la atribución y el tiempo porque son códigos y toma mucho tiempo. Miren, pero esto es algo que pasa a nivel internacional, casi siempre lo vemos en diferentes países, pero en nuestro país, ¿qué evidencias tenemos? Mira, aquí lo único que hemos encontrado acá, aparte de las famosas bases que hemos hablado en el lago de Ilopango, hemos hablado en el lago de Coatepeque y en la zona de La Unión, yo encontré unas figuras en el lago de Huija, en el Cerro de las Figuras, en todo ese mural que hay ahí. Son petrograbados donde aparecen seres como de cabeza cuadrada y con antenas. Podrían ser representaciones antropomórficas de nuestros antepasados, o podría ser que vieron un robot y trataron de dejarlo plasmado. Pero eso no lo sabemos. está tallado en la roca. Está tallado en la roca. No sí. es pintura. Exacto. Y cualquiera puede llegar a ver Sí, esto. ese es un gran problema, que cualquiera puede llegar, porque la gente lo toma como un lugar turístico, se orinan ahí, Sí, es que botan aquí nuestra basura, cultura, o sea, lamentablemente. es terrible. Entonces, eso que ven ahí ahorita ustedes es una representación de la bandera de la paz de Nicolás Roerich. Él fue un pintor que contactó con seres extraterrestres en los años 50, de los años 30, 40 por ahí. Entonces la bandera de la paz, que nos dicen la paz, ¿verdad? Y si ustedes ven, es una representación muy artística, no es exactamente igual. No, claro. Es muy artística y casi todos los crop circles son así. Te tiran la imagen, pero Ahora, a su estilo, ¿no? Sigamos viendo imágenes, Omar, ya que estamos pasando. Esa es la cara de Sidonia. ¿Saben dónde está Sidonia, verdad? Está en Marte. Las ondas terrestres tomaron fotos de la superficie de Marte y hubo una montaña que tiene esa cara viendo al cielo. Pero ahí vemos también una esfinge al final, al lado derecho. Es una comparación, exactamente. ¿Están comparando qué? De la figura del rostro, ¿verdad? Y ese rostro apareció a la par del crop circle de la respuesta de Arecibo, donde aparece la información de ellos, de Ahora, su composición molecular y todo. Sí. Regresando a nuestro país, fíjense que muchas personas casi siempre hablan de esto, avistamiento. Fíjense que vi esto, vi lo otro, vi luces, desaparecieron inmediatamente. Pero les quiero comentar algo que me pasó. Fue tal vez por el año 98 más o menos. Okay. Estábamos ahí en una colonia al límite entre San Salvador y Soyapango, estábamos por ahí, y de repente se fue la luz. O sea, en todo lugar se fue la luz. ¿Qué fue la sorpresa? Empezó a sonar algo así como una planta eléctrica y a lo lejos comenzamos a ver luces, pero eran como que se agarré reflectores seguidos, así como en un gran círculo, y estaban proyectados hacia el cielo. ¿Y qué pasaba con esos reflectores? Iban cambiando de colores, fíjate. Y en ese tiempo no teníamos esas luces aquí, pues. Y de repente Pero la luz se apagaron. era redonda, era el rayo de luz. No, es que vos lo veías, no, eran como, era la luz, como que vos pongas una luz aquí alrededor de la mesa, y como que toda la mesa tiene ya. así Circular, diferentes entonces. reflectores, circular, pero comenzó a girar. Comenzaba a girar y esa misma luz proyectada en el cielo comenzaba a cambiar de colores. Entonces vos lo veías girar y oías el sonido de la planta. Se apagó. ¿Qué fue eso? Tal vez probando algo estaban, ¿verdad? ¿Cuál fue la sorpresa? Que empezamos a caminar, vamos a ver, porque era como en un barranco, vamos a ver. Empezamos a caminar y de repente solo vimos una luz que se levantó así, ¡puc! Y pasó rápido. Pero ves la luz, y ¿qué pasó? Nada que yo conozca tiene una velocidad así. Sí, como lo que Y está hacer el contando ángulo, Henry, ¿verdad? mucha gente relata ciertamente cosas similares a estas y otras, y obviamente lo argumentan de esa manera. Es difícil, porque la gente también es muy escéptica y la gente también hace comparaciones con una y la otra cosa. Para ir terminando, mi estimado Omar, entonces más del lado de Ilopango, de las bases de Coatepeque, Huija y La Unión, ajá. no hay nada más, No, ¿verdad? En bueno, el país. conocido, Es decir, ¿verdad? Conocido. Sí, conocido. ¿Y La Pero Unión? hay mucha gente que habla de la cordillera del Bálsamo, pero Sí. Pero en La Unión específicamente, para terminar, Omar. en la playa, adentro, en el mar, ya en el lecho marino, ahí entran y salen naves
te lo digo por testigo, gente que lo ha visto y todo, ¿verdad? Pero no hay evidencia. Ahora, como el tema de hoy es evidencias, yo creo que la más fuerte y que la gente debería de investigar son los crop circles decodificados. Búsquenlo así en YouTube, crop circles decodificados. Ahí hay una cantidad de mensajes que ese arte extraterrestre plasma para darnos mensajes a nosotros. Es una forma de comunicación. Una forma de comunicación. Omar, solo para que quede para una próxima vez que puedas venir, tal vez podemos hablar de esto. ¿Hay extraterrestres viviendo entre nosotros? Sí los hay. Ok, de eso me gustaría hablar una próxima Perfecto, visita. lo podemos tocar. Excelente. Omar, Ok. tu fanpage para las personas que tengan interés. Omar Romero 33, el teléfono 2243-262, solo por la tarde, y el Facebook, pues Omar Romero 33, ahí podemos comunicarnos, ¿verdad? Ok. Perfecto. Estamos en contacto, Ok, Omar. ok, Gracias. mucho gusto. Bueno, un día Cuídense. especial, señores. ¿Qué dijo hoy? Jueves, man. ¿Qué Me dijo dejaste, hoy? me dejaste. Jueves. Sí, pero es que estamos concentrados en un extraterrestre. Mi estimado Henry. Por supuesto, miren, hacemos una pequeña pausa, nos quedamos hasta acá, pero ya regresamos con más de Hola El Salvador.